Kwaidan es una película que todo cinéfilo debe ver. Alejada de las fórmulas y centrada exclusivamente en lo que sirve a la narrativa de la historia, resulta más hipnotizantemente hermosa. Creo que tenemos un pequeño problema aquí con la camarita. Déjenme, lo arreglo. Y vamos desde arriba. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Ya, muchas gracias. César se estaba portando mal. Va de nuevo. Kwaidan es una película que todo cinéfilo debe ver, alejada de las fórmulas y centrada exclusivamente en lo que sirve para la narrativa y el efecto de la historia. Una lección de cine total que además resulta hipnotizante. Para muchos yo creo que consideramos que es la más hermosa cinta de fantasmas jamás filmada. Profunda, intencionada. La tetralogía que compone Kwaidan no ha dejado de simbrar y fascinar en los 60 años que tiene desde su estreno y los que le faltan. En esta ocasión hablaré de todas las dificultades que tuvo la filmación y los elementos que la vuelven entrañable. Programa sin spoilers, aunque luego si al final del programa nos podemos a comentar con el chat, comentaremos los spoilers. Y obviamente este programa está dedicado a Chio y Manuel Testas. Buenas noches, bienvenidos a Horror Sapiens. Yo soy Suspiria, transmitiendo en vivo y en directo desde una muy calurosa ciudad de la lluvia. Si es la primera vez que nos sintonizas, te recuerdo que este programa se transmite en vivo todos los martes alrededor de las 21:30 horas por YouTube Live, tiempo de la Ciudad de México. Así que, si te interesan los temas relacionados con el horror, el cine, la literatura, lo heterodoxo, la magia y el ocultismo, estás en el lugar correcto. Te recomiendo fuertemente suscribirte al canal y darle clic a la campanita porque siempre hay algo interesante que ver. Si te gusta el contenido, dale like y compártelo con quien más confianza le tengas. Y ahora sí, entremos en materia. Ok. Ahí se me fue la saliva. Dirigida por Masaki Kobayashi en 1964, Kwaidan, cuyo nombre quiere decir algo así como historias extrañas de lo sobrenatural o cuentos de fantasmas si nos queremos ver más simples, ha pasado a la historia como una de las cintas más extraordinarias de todos los tiempos, independientemente de que se trate de una pieza de horror. El director es un hombre también muy interesante. Se llama Masaki Kobayashi y siempre, ahí lo tenemos, fue reconocido por su método de trabajo. Él siempre fue obsesivo. Para él las cosas se tenían que hacer bien y bien era un estándar de calidad como por acá arriba. Costase lo que costase en tiempo, dinero y esfuerzo. Y vaya que Kwaidan les costó tiempo, dinero y esfuerzo. Fue su reputación tras haber hecho la trilogía de guerra llamada La Condición Humana, en la que seguimos pobre pacifista que le va tan mal, la que le abrió la puerta para hacer esta cinta que en su tiempo fue de las más ambiciosas y caras de la historia de Japón. De hecho, en entrevistas Kobayashi ha contado la cadena de infortunios que rodaron la película, al grado de decir que de haber sabido todo lo que tendría que enfrentar, jamás hubiera hecho esta cinta. Así que qué bueno que no lo sabía, porque nos dejó una obra maestra. Y es que fueron problema tras problema. De entrada, la filmación duró 10 meses, el doble de lo que estaba programado. Y esto pues de entrada va a duplicar el costo de producción por los sueldos de las personas, las rentas de los equipos y las rentas de los hogares. Y también llevó a los técnicos a un punto prácticamente de quiebre por
toda la exigencia de trabajar en estas presiones ante las crecientes dificultades económicas. Para las locaciones, que definitivamente son el alma de la cinta, estuvieron buscando porque necesitaban un lugar que tuviera mucha amplitud, que fuera cerrado para poder controlar todos los elementos del set, la iluminación, etcétera, y decidieron rentar un hangar en Uji, a las afueras de Kioto, donde estaban todas las condiciones necesarias para la filmación. Y es que para los que saben de cine y fotografía, en esta película la profundidad de campo es elemental, ¿no? Es muy, muy necesaria. Y pues el hangar medía prácticamente 1 kilómetro de largo, 80 metros de ancho, y pues sí, les permitía hacer un montón de cosas. Tenían espacio para todo lo que se les ocurriera, hasta una batalla naval hicieron en este hangar. Pero, aunque se tenía control sobre qué hacer en los escenarios, cómo armarlos, qué poner delante, qué poner detrás y todas estas cosas, el equipo de iluminación pasó una de las peores pesadillas de su vida, porque por la altura del hangar, ¿dónde colocan las luces? Entonces tuvieron que poner andamios por todas partes para colocar las luces. Con el audio, ya hablaré de todos los problemas del audio que hubo también. Y ¿cómo decirlo? La parte más difícil de la gente de iluminación es que era tan obsesiva la paleta de color que se necesitaba para la cinta, que la iluminación tenía que ser absolutamente precisa. No había espacio para un solo error. Entonces, la renta del hangar, el doble de tiempo. Las luces, que luego por estar tan grande el hangar tuvieron que multiplicar las luces, entonces renta más luces. Haz los andamios. Contrata más técnicos. El costo también de la luz eléctrica, porque pues imagínense iluminar un hangar, pues no era nada sencillo. Y además estaba pues los cicloramas que representaban los cielos de cada una de las partes de esta tetralogía. Y no era un solo cielo por cada una. No, eran varios cielos, y los cielos estaban destinados a momentos clave de la historia y a hacer la sensación en la parte de atrás del cerebro de los espectadores de todo lo que no estaba diciendo el personaje, pero que estaba diciendo la fotografía de la película. Y es que aquí la mitad de la historia te la cuenta lo que estás viendo y escuchando, más que lo que te están dando los actores. Si ya han visto Kwaidan, saben el peso que tiene el cielo en la parte emocional de las historias para los personajes, y cómo te pega a nivel psicológico. Ese efecto psicológico de la audiencia, pues es tremenda, ¿no? Y el cielo tiene mucho que ver con que la película se quede contigo y la arrastres para todas partes. El caso es que una tras otra, las pequeñas decisiones de producción y los ajustes fueron encareciendo la película. Por ejemplo, en el segmento de Hoichi, que pues atraviesa lugares con niebla. Bueno, la niebla costó un dineral, eran 300,000 yenes, que era muchísimo dinero de la época, al día, porque pues la hacían con hielo seco, no la hacían con una máquina de humo. No había máquinas de humo en ese tiempo. Y ustedes pues imagínense el hielo seco dispersándose por todo el hangar. ¿Cómo lo contienes en el espacio del escenario para que condense de esa manera? Y que además era la prueba y luego la escena, y luego si la escena no quedó bien, repite la escena, y todo el rato peleando con el hielo seco. Ay, qué cosa tan tremenda. El otro punto que resulta muy interesante de Kwaidan es el sonido, porque
Hay películas donde el sonido es muy discreto y nada más nos va acompañando para seguir a los personajes en su día a día, ¿no? O sea, nosotros esperamos que si el personaje pone una taza sobre una mesa de madera, se escuche ese sonido, pero no le damos importancia a todos los sonidos de fondo que nos pueden estar guiando hacia ciertas emociones. Hay especialistas de cine que se dedican precisamente a poner pequeños ruidos incidentales aquí y allá para crear ciertos efectos, expectativas, etcétera, en la audiencia. Y uno de los grandes maestros del diseño de audio, quien también es compositor, es Toru Takemitsu, a quien estamos viendo en pantalla. Y realmente le hace una banda sonora a la película espectacular, ¿no? Otras personas se esperan a que esté la película y ya que ven la película deciden cuáles son los sonidos incidentales que van a poner, cómo va a ir la música, etcétera. Pero él estuvo durante 6 meses con la filmación, viendo todo lo que hacían, qué materiales utilizaban, etcétera, para crear un aspecto de extrañeza a partir de los sonidos que deberían de resultar naturales a las escenas. Y este grado de genialidad de Takemitsu, bueno, o sea, es impresionante, porque él va manejando su sonido a través de diferentes capas que se van a diferentes canales y luego va encimando en las capas para irle dando otros tipos de profundidad a los sonidos que él está manejando. Otro de sus objetivos era que todos los sonidos de la película fueran auténticos sonidos del Japón. Es decir, la nieve pisada tenía que sonar como la nieve pisada japonesa, las tormentas igual, los ruidos del campo, las cigarras, la madera de las casas, absolutamente todo tenía que tener un punto auténtico. Y esta autenticidad, les digo, la manejaba en un plano normal, pero también la manejaba a un destiempo en el fondo. Y también otra de las cosas que Takemitsu hace increíble es el manejo del silencio. Como de repente solamente estás viendo y no estás escuchando nada más que el silencio, y cómo el silencio te va jalando a ciertas emociones, pues es padrísima. Para el segmento de la cabellera negra, hay mucho juego con madera y estuvo con su equipo grabando el audio de cómo golpear la madera, acuchillar la madera, cortar pedazos de madera con navajas, con hachas, quebrarla, etcétera. Y todos estos sonidos orgánicos se van a volver increíblemente espeluznantes, ¿no? Realmente vuelve extraordinario lo cotidiano con su trabajo. Y nos lleva de la manita al clímax de la narrativa. Luego que ya por fin estuvo diseñado el sonido y se mezcló en el estudio y demás, hubo una presentación en Tokio, una premiere de la película, con cómo había el estudio mezclado el audio, y se voltearon a ver Takemitsu y Kobayashi y dijeron, no, paren la circulación de la película, esto es horrible. Y la película, que ya estaba prometida a distribuirse, la pararon y se fueron a revisar los sonidos en independiente y a volver a mezclar el audio hasta que quedó algo que realmente les resonaba con toda la intención de las diferentes escenas, particularmente en el segmento de Hoichi, donde el sonido de los fantasmas tiene que ser muy claro, muy distintivo, con cierto eco, con cierto delay y en fin. Esto, por supuesto, agregó al costo de la película, pues ya qué le vamos a hacer, pero finalmente quedaron muy satisfechos. Cuenta Kobayashi que cuando se estrenó Kwaidan en el Festival de Cannes de 1965, que él asistió al estreno con Takemitsu y que ahí ya vieron que sí sonaba la película como ellos querían desde un inicio, entonces pues ya respiraron.
¿Qué otro problema tuvieron? Tuvieron el problema del presupuesto, no solo por todo lo que ya se gastaron de más que no se debieron de haber gastado, sino porque al ver cuánto se estaba tardando la cinta, muchos inversores retiraron el dinero. Y este capital pues ya se lo había gastado Kobayashi, entonces pues ¿de dónde sacó dinero para pagarle los 100 millones de yenes a los inversores? De donde fuera, y con una deuda tremenda que dice, hubo gente que dijo que por la deuda vendió su casa. Él dijo, pues ahora la termino porque me llamo Kobayashi, ¿no? La termino porque la termino, y se clavó a hacerlo y dijo, pues ahora hasta que no terminen me da igual. Y los ejecutivos de la casa productora dijeron, espérate tantito, a ver, espérate un momento, nosotros creemos en ti y todo, pero ¿qué está pasando con la película? ¿No? Entonces aseguraron los negativos por 100 millones de yenes y le pusieron a otro ejecutivo que iba a ser la sombra de Kobayashi, que todos los días llamaba al estudio y decía, de tal a tal hora se hizo esto, de tal a tal hora se hizo, para que se dieran cuenta de que no se estaba haciendo tonto Kobayashi, sino que sí era una dirección creativa importante. Y de hecho, pues la sombra terminó enamorándose del proyecto, ¿no? Y clavadísimo con lo que estaban haciendo. Pero pues, las deudas fueron las deudas, el interés siguió creciendo y el estudio terminó en bancarrota. En números claros, la película, ¿cómo les puedo explicar? Una película en Japón en los años 60 costaba entre 30 y 60 millones de yenes. Kwaidan tenía asignados 90, de los que se terminaron pagando ya con intereses 380, o sea, de 90 millones de yenes a 380 millones de yenes. Esto es más de 4 veces lo presupuestado, 10 veces lo que costaba una película normal, y todo el mundo estaba atacado. Pero pese a todo lo anterior, el resultado de Kwaidan hace que valga la pena cada centavito. Debo decir que esta fue la primera cinta a color de Masaki, quien ya tenía muchas ganas de explorar los efectos emocionales a través de esquemas cromáticos, por lo que la primera decisión creativa antes de sentarse ellos a trabajar fue determinar cuál iba a ser la paleta de color para cada uno de los segmentos. Y ahí estuvo sentado con su director de arte, que es Shigemasa Toda, para ir creando los balances, los contrastes, qué se iba a hacer con el cielo, qué se iba a hacer con los sets, cómo los iban a contrastar, cómo los iban a iluminar, cómo el vestuario de los actores iba a complementar el sentido de las escenas. Y es muy interesante cómo con un mínimo de elementos unificadores vinculan los 4 fragmentos de la película sin que se pierda la identidad particular de cada una de las partes, ¿no? Entonces, wow. También es importante decir que Kobayashi tiene estudios en arte, él mismo era pintor, por lo que las composiciones visuales pues no dejan un detalle suelto, ¿no? Lo realista se vuelve hiperrealista. Cuando entra la presencia del mundo sobrenatural, se anuncia cromáticamente y se incluyen algunos elementos a través de luces y colores para saber que estamos en presencia de los espectros, ¿no? En otras películas, pues lo ponen en blanco y negro o se pone la luz en azul. Aquí el manejo del color es otro y claramente va a influenciar el uso del color en las películas de horror que sigan. Y ahora que ya sabemos todos los problemas de la producción, las decisiones de sonido para inquietar a la audiencia, la carga simbólica de las escenas a través de su composición color, la obsesión del detalle, pues vamos a poder entender la importancia de haber hablado de todo esto antes de hablar sobre la trama de los 4 fragmentos que comprenden la película.
El guión va a ser de Yoko Mizuki y va a estar basado en relatos de Lafcadio Hearn, de quien tenemos programa, que aparece con el crédito de Yakumo Koizumi. Recordemos que Lafcadio Hearn se casa con esta chica japonesa y lo empiezan a niponizar hasta convertirlo en lo más cercano que puede llegar un extranjero a ser samurái. Y Hearn escribe todas estas historias acerca del folclore y las historias de fantasma japonesas. Uno de estos libros se va a llamar Kwaidan, Historias y Estudios de Cosas Extrañas, y es publicado en 1904. De ahí es de donde van a salir estos cuentos que lleva la pantalla. Todos los relatos van a contar con una estructura clásica. Tenemos el inicio, cómo se exponen los personajes, la situación, etcétera. Hay un desarrollo, está el conflicto, el clímax, la resolución, etcétera. Todo eso se cuenta tal cual. Y muchas de estas historias ya las conocía el público japonés cuando acudió a las salas. Pero ¿por qué se aterrorizaron de esa manera? Se aterrorizaron por el manejo del color y de todos los símbolos que estaban detrás de esto, ¿no? Entonces, en lugar de que la gente pues sintiera una decepción, porque pues uno va intuyendo en las historias de horror hacia dónde puede ir el desenlace, y cuando das con él, pues hay veces que te decepcionas, bueno, pues ya sabía yo que era el jardinero con la soga en la biblioteca, pero hay otras veces en las que dices, lo sabía, era el jardinero con la soga en la biblioteca, ¿no? Esta actitud del público. En Kwaidan sucede algo extraño. Es que sabes lo que viene, que no hay manera de defender a los personajes, que ves lo que está sucediendo y empiezas a abrazar una desesperación por todo lo que implica ser cómplice de la imagen. Y esto lo hace un maestro de la cinematografía. El sonido además te cala el alma, o sea, visualmente pues sí, te roba el aliento, o sea, a ver, por Dios, vamos a ver esta escena de la chica atravesando el campo al atardecer, o sea, esa paleta de color tan hermosa y tan linda, y que luego de repente la vemos en Naruto y decimos, esto es una casualidad o está pasando algo más por ahí. Pero sí es impresionante, ¿no? Cómo la estética casi surrealista te va a ir llevando de la mano. Además de que van a ver también algunas técnicas narrativas teatrales para subrayar aún más que estos pobrecitos personajes no pueden escapar de sus destinos una vez que los espectros entraron en contacto con ellos, y uno pues va a caer indefenso ahí al lado del protagonista. El papel de la tradición y de la creencia van a ser muy localizados, pero al mismo tiempo nos van a vincular de una manera bien especial con esa realidad espectral japonesa. La película tiene una duración de 183 minutos, poco más de 3 horas, y se divide en 4 partes donde los protagónicos van a ser interpretados por estrellas de cine japonés de la era. La primera parte va a ser el relato Kurokami, la cabellera negra, que va a ser una adaptación del cuento La Reconciliación, que apareció en la colección Shadowings de Hearns de 1900. Y en ella vemos a un ambicioso espadachín que es muy pobre por sus malas decisiones. Está casado con una mujer muy pobre que trabaja noche y día. Él como que no trabaja mucho, pero ella sí se mata trabajando. Y de repente un día dice que la deja, que se va a divorciar de ella, porque se va a casar con una mujer rica, porque ya está harto de ser pobre. Y aparte, pues ella como que qué, ¿no? La esposa fiel y enamorada, después de todos los años y todos los sacrificios que ha hecho
por él, se queda ahí abandonada. El hombre va, se casa con la mujer rica, tiene una vida de privilegios, tiene mejores puestos, tiene un montón de cosas, pero su nueva esposa no lo hace feliz y cada vez extraña más y más y más a su primera mujer, sobre todo su hermosa, negra y voluntariosa cabellera. En los papeles principales está Rentaro Mikuni como el esposo, Michiyo Aratama como la primera esposa y Misako Watanabe como la segunda esposa. El segundo relato es muy famoso. Mucha gente lo ha visto como un mediometraje por separado y se trata de Yuki Onna, la dama o la damisela de la nieve, en la cual tenemos a un leñador interpretado por el legendario actor Tatsuya Nakadai, muy bien parecido él. Va con un viejo que siempre lo acompaña a buscar leña durante un invierno tremendo. Los agarra una tormenta de nieve, se refugian ahí en una cabañita y son visitados por una misteriosa damisela, quien va a hacer un trato con él a cambio de que le prometa mantener en silencio lo que sucedió esa noche por el resto de sus días. Mientras él guarda el secreto, vivirá, pero si lo cuenta, pues ya se imaginarán qué pasa. Está también por ahí Keiko Kishi como el papel de Yuki Onna. Este particular fragmento, toda la parte de la nieve, del sonido, de la tormenta de nieve. Si ustedes han estado en la nieve, la manera en que se replica el movimiento de la nieve en el viento y cómo en segundos lo empieza a llenar todo, bueno, pues es impresionante. El tercer relato, que es mi favorito, es el de Hoichi, el desorejado, que creo que muchos somos grandes fans de esta historia en particular. Es largo, dura casi 1 hora, y ahí nosotros vamos a seguir la historia de Hoichi, que es un músico ciego, quien toca el biwa, que es una especie de laúd. Vive consagrado en un templo. Él se dedica a rendirle honores a Buda y demás, pero en su educación él se sabe de memoria un montón de cantares y epopeyas clásicos de la región. Entre ellos va a estar el cuento de Heike. Del cuento de Heike, que es con lo que empieza la narrativa, al igual que así empieza el cuento original de Lafcadio Hearn. Qué bonito empieza el cuento, qué bruto. Que habla de que van a ser 2 clanes, el Taira y el Minamoto, que pues tienen ellos una relación muy difícil. Han decidido entrar en una batalla a muerte, que es la batalla de Dan no Ura, que sucedió 600 años en el pasado. Y la batalla es tan cruenta que se aniquila por completo uno de los clanes. Y Hoichi se sabe completa toda esta historia. Y una tarde que se queda solo ahí en el templo, está tocando su instrumento, cuando de repente llega un guerrero samurái, se presenta con él y le dice que su amo quiere contratarlo para que le recite el cuento de Heike. Entonces, que lo acompañe a la residencia, y pues Hoichi no se atreve a desobedecer a un hombre de esa altura, a un señor feudal prácticamente, y se escapa a cantarle la batalla. Pero la batalla es larguísima, entonces cada noche va y canta una parte, canta una parte, canta una parte, canta una parte.
Y los monjes se empiezan a dar cuenta de que se está escapando en las noches porque encuentran su cena sin tocar y cuando lo ven en la mañana se ve notablemente disminuido, pero así se le está yendo la vida al pobrecito Hoichi. Entonces el sacerdote mayor lo manda a llamar, lo empieza a interrogar, se da cuenta que tiene un secreto, se da cuenta que está atado por una promesa y que por lo mismo no la puede romper, y manda a otros miembros de la comunidad a que lo sigan durante la noche para ver a quién le está cantando. Y hay, nanita, cuando entendemos realmente qué es lo que está sucediendo con Hoichi. Todo lo que se usa para contar la historia, las pinturas de la batalla, los sets navales, la batalla naval, porque recrean el mar adentro del set, que es una cosa verdaderamente impresionante. Los efectos especiales, el uso del Sutra del Corazón para proteger a Hoichi de los males que puedan caer sobre él. Bueno, el papel de nuestro protagonista va a estar interpretado por Katsuo Nakamura. Tetsuro Tamba va a ser uno de los samuráis y Takashi Shimura va a ser el sacerdote principal. Y vámonos, esta escena que están ustedes viendo, ya se las quito porque es una escena muy impresionante cuando uno la ve en medio de la película. Y si en esa escena quiero que la puedan olvidar por lo menos tantito para que les venga el ramalazo, porque qué pedazo de escena. La cuarta historia se llama En una taza de té. Y está adaptada del Koto de Hearn, Being Japanese Curious with Sundry Cobwebs, de 1902. Ahí vamos a tener a Noboru Nakaya como Shikibu Heinai, Seiji Miyaguchi como el anciano, Kei Sato como el samurái fantasma, y la historia va a ser muy simple. Existe un noble, vamos a llamarlo Lord Nakagawa, quien tiene un asistente que se llama Sekinai. Sekinai lo va a acompañar a hacer una visita en Año Nuevo. En el camino paran en una taza de té a refrescarse, y cuando Sekinai ve su taza de té, se va a dar cuenta de algo espeluznante que hay ahí. Y es que aparece el rostro de un hombre en la taza, y es el rostro de un hombre que no es él. Para hacerse el valiente, decide beber la taza y con esto va a absorber el alma del desconocido y se va a vincular a una deuda que simplemente no va a poder pagar jamás. Algunos espectadores de la época dijeron que la cinta parecía estar poseída por los espíritus vengadores que refleja, ¿no? En cada uno de los 4 relatos, pero yo creo que todos, independientemente de en qué momento la hayamos visto, coincidimos en que la cinta visualmente es tan impactante que no te olvidas de ella, ¿no? Es una película que si llegas a un lugar y le está pasando, volteas y ves 2 segundos y dices, Kwaidan. Y es tal relato, o sea, realmente es un tatuaje emocional la cinta. Ganó el premio especial del jurado de Cannes en 1965 en el Mainichi Film, que es un concurso asiático. Ganó la cinematografía y el diseño de arte. El mejor filme extranjero en los premios de San Jordi de 1968. El guionista también ganó su galardón por la adaptación de los cuentos en el Kinema Junpo. Fue nominada al Oscar como mejor película extranjera en 1966. Pero pese a todas las nominaciones, premios y reconocimientos, la maldición económica sobre la película tardó años en pagarse y los estudios nomás no se pudieron recuperar.
Y aunque Kobayashi murió hace 30 años, sigue siendo uno de los cineastas japoneses más estudiados a nivel mundial y el público internacional no permite que Kwaidan se olvide. De hecho, el año pasado se proyectó una versión restaurada de este film en el Festival de Cine de Venecia del 2025. Y yo sí espero poder ver en algún momento esta versión. Y también espero que cuando ustedes la vean, arrastren los espectros de los detalles por su mente para que permanezcan con ustedes durante muchísimo tiempo después de haberla visto. Comenten en el chat si conocen la película, cuál de los fragmentos es su favorito. El mío siempre va a ser Koichi. Es que eso de salvar el alma a través del cuerpo con la palabra escrita no deja de volarme la cabeza. En fin, gracias por acompañarme en este veloz episodio sobre los infortunios y glorias de Kwaidan de Masaki Kobayashi. Saludos en el chat a Chio, Manuel, Malvicho99, Luis, Vicky, Jess, Dreammaster, Sandra, que ya fue su cumpleaños, Henry, Macarena, Venom, Godot, Seymour, Cobalt, Pico, Chipeki, Spiegel, Los Rorros, Ale, Soco, Maritza y Marco. Recuerden que pueden dejar sus comentarios, ideas, recomendaciones y sugerencias para programas futuros aquí abajo en los comentarios y compartirnos, por supuesto, sus opiniones sobre Kwaidan. No me queda sino despedirme deseándoles una semana en la que ninguna cabellera los atrape, no guarden secretos ni promesas con damas hermosas, cuiden detenidamente sus orejitas y si ven el reflejo de alguien en su bebida que no sean ustedes, mejor sacien su sed en otra parte. Esto fue Horror Sapiens. Nos vemos el próximo martes con mucho más horror. Dulces pesadillas.